Capítulo 15. Recapitulación y conclusión. Como este libro entero es una larga argumentación, puede ser conveniente al lector tener brevemente compendiados los hechos y deducciones principales. No niego que puede hacerse muchas y graves objeciones a la teoría de la descendencia con modificación, mediante variación y selección natural. Me he esforzado en dar a estas objeciones toda su fuerza. Nada puede parecer al pronto más difícil de creer que los organismos e instintos más complejos se han formado no por medios superiores, aunque análogos a la razón humana, sino por la acumulación de pequeñas variaciones innumerables, cada una de ellas buena para el individuo que la poseía. Sin embargo, esta dificultad, aunque aparezca a nuestra imaginación como insuperable, grande, no puede ser considerada como real si admitimos las posiciones siguientes: que todas las partes del organismo y todos los instintos ofrecen diferencias, por lo menos individuales, que hay una lucha por la existencia que lleva a la conservación de las modificaciones provechosas de estructura o instinto, y finalmente que pueden haber existido gradaciones en el estado de la perfección de todo órgano, buena cada una dentro de su clase. La verdad de estas proposiciones no puede, creo yo, ser discutida indudablemente. Es en extremo difícil, aunque el conjeturar por qué gradaciones se han formado muchas conformaciones, especialmente en los grupos fragmentarios y decadentes que han sufrido muchas extinciones. Pero vemos tan extrañas gradaciones en la naturaleza que hemos de ser extraordinariamente prudentes en decir que un organismo o instinto o órgano o que una conformación entera no pudieron haber llegado a su estado actual mediante muchos estados graduales. Hay que admitir que existen casos de especial dificultad opuestos a la teoría de la selección natural. Uno de los más curiosos es la existencia de 2 o 3 castas definidas de hormigas obreras o hembras estériles en la misma sociedad, pero he procurado demostrar cómo pueden ser vencidas estas dificultades. Por lo que se refiere a la esterilidad casi general de las especies cuando se cruzan por primera vez y que forman tan notable contraste con la fecundidad casi general de las variedades cuando se cruzan, debo remitir al lector a la recapitulación de los hechos dada al final del capítulo 9, que me parece que demuestra concluyentemente que esta esterilidad no es un don más especial que la imposibilidad de ser injertadas una en otra 2 especies distintas de árboles, y que depende de diferencias limitadas a los ecosistemas reproductores de las especies cruzadas. Vemos la exactitud de esta conclusión en la gran diferencia que existe en los resultados de cruzar recíprocamente 2 especies. Esto es, cuando una especie es primero utilizada como padre y luego como madre, el resultado análogo de la consideración de las plantas dimorfas y trimorfas nos lleva claramente a la misma conclusión, pues es cuando las formas se unen y legítimamente producen pocas semillas o ninguna, y sus descendientes son más o menos estériles, y estas formas pertenecen indudablemente a la misma especie y difieren entre sí nada más que en sus funciones y órganos reproductores. Aun cuando tantos autores hayan afirmado que es universal la fecundidad de variedades cuando se cruzan y la de su descendencia mestiza, esto no puede considerar como un completamente exacto después de los hechos citados con gran autoridad de Garten-Coulter. La mayor parte de las variedades que se han sometido a experimento no han sido producidas en estado doméstico, y como la domesticación, no me refiero al simple confinamiento, tiende casi con seguridad a eliminar aquella esterilidad que ha juzgado por analogía habría efectuado a las especies progenitoras si hubiesen cruzado. No debemos esperar que la domesticación tenga que producir la esterilidad en sus descendientes modificados cuando se cruzan. Esta eliminación de la esterilidad resulta, al parecer,
de la misma causa que permite a los animales domésticos criar ilimitadamente en condiciones variadas. Y resulta también, al parecer, de que han acostumbrado gradualmente a cambios frecuentes en sus condiciones de existencia. Dos series paralelas de hechos parecen arrojar mucha luz sobre la esterilidad de las especies cuando se cruzan por primera vez y la de su descendencia híbrida. Por una parte, hay fundamento para creer que los cambios pequeños en las condiciones de existencia dan vigor y fecundidad a todos los seres orgánicos. Sabemos también que el cruzamiento entre individuos distintos de la misma variedad y entre variedades distintas aumenta el número de sus descendientes y les da cierta mayor tamaño y vigor. Esto se debe sobre todo a que las formas que se cruzan en estados sometidos a condiciones de existencia algo diferentes, pues he comprobado mediante una laboriosa serie de experimentos que si todos los individuos de la misma variedad son sometidos durante varias generaciones a las mismas condiciones, la ventaja resultante del cruzamiento con frecuencia disminuye. Muchos desaparecen del todo. Este es uno de los aspectos del caso. Por otra parte, sabemos que las especies que han estado sometidas mucho tiempo a condiciones casi uniformes, cuando son sometidas en cautividad a condiciones nuevas y muy diferentes, o aparecen o si sobreviven, se vuelven estériles aunque conserven perfectamente salud. Esto no ocurre solo en grado pequeñísimo con las producciones domésticas que han estado sometidas con mucho tiempo a condiciones variables. Por consiguiente, cuando vemos que los híbridos producidos por un cruzamiento entre dos especies distintas son en corto número debido a que parecen inmediatamente después de la concepción o una edad muy temprana, o que si sobreviven se han vuelto más o menos estériles, parece sumamente probable que el resultado sea debido a que han sido de hecho sometidos a un gran cambio en sus condiciones de existencia, por estar expuestos de dos organizaciones distintas. Quien explique de un modo preciso por qué, por ejemplo, un elefante o un zorro no crían cautivos en su país natal, mientras que el perro o el cerdo doméstico crían sin limitación en condiciones las más diversas, podrá dar al mismo tiempo una respuesta precisa a la pregunta de por qué las dos especies distintas cuando se cruzan, lo mismo que sus descendencias híbridas, resultan generalmente más o menos estériles, mientras que dos variedades domésticas al cruzarse y sus descendientes mestizos son perfectamente fecundados. Volviendo a la distribución geográfica, las dificultades con que tropieza la teoría de la descendencia con modificación son bastante graves. Todos los individuos de la misma especie y todas las especies del mismo género y aún grupos superiores han descendido de antepasados comunes. Y por esto, por muy distintas y aisladas que estén las partes del mundo en que actualmente se las encuentra, estas especies, en el transcurso de las generaciones sucesivas, han tenido que trasladarse desde un punto a todos los otros. Muchas veces nos es totalmente imposible ni conjeturar siquiera cómo pudo haber efectuado esto. Sin embargo, como tenemos fundamento para creer que algunas especies han sido conservado la misma forma específica durante larguísimos periodos de tiempo inmensamente largos, si se miden por años, no debe darse demasiada importancia a la larga difusión ocasional de una misma especie, pues durante periodos larguísimos siempre habrá o ha habido alguna buena proporción para una gran emigración por muchos medios. Una distribución geográfica fragmentaria o interrumpida puede explicarse muchas veces por la extinción de especies en las regiones intermedias. Es innegable que hasta el presente sabemos muy poco acerca de la extinción total, de los diferentes cambios geográficos y del clima que ha experimentado la Tierra durante los periodos recientes, y estos cambios habrán facilitado muchas veces las emigraciones. Como ejemplo, he procurado mostrar lo poderosa que ha sido la influencia del periodo glacial en las distribuciones de la misma especie o de especies afines por toda la Tierra. Hasta el presente es muy grande nuestra ignorancia sobre los muchos medios ocasionales de transporte,
por lo que se refiere a las especies distintas del mismo género que viven en regiones distantes o aisladas. Como el proceso de modificación necesariamente ha sido lento, habrá sido posible todos los medios de migración durante un periodo larguísimo y por consiguiente la dificultad de la gran difusión de las especies del mismo género queda en cierto modo atenuada. Como según la teoría de la selección natural tiene que haber existido un sinfín de formas intermedias que enlazan todas las formas de cada grupo mediante gradaciones tan delicadas como lo son las variedades vivientes. Puede preguntarse por qué no vemos a nuestro alrededor estas formas de enlace, por qué no están todos los seres vivientes confundidos entre sí en un caos inextricable. Por lo que se refiere a las formas vivientes, hemos de recordar que, salvo en raros casos, no tenemos derecho a esperar el descubrir lazos de unión directas entre ellas, sino solo entre cada una de ellas y alguna forma extinguida o suplantada. Incluso, en una región muy extensa que haya permanecido continua durante un largo periodo y en la cual el clima y otras condiciones de vida cambien insensiblemente, al pasar de un distrito ocupado por una especie a otro ocupado por otra muy afín, no tenemos justo derecho a esperar el encontrar con frecuencia variaciones intermedias en las zonas intermedias, pues tenemos motivos para creer que, en todo caso, solo un corto número de especies de género experimentan modificaciones, extinguiéndose por completo las otras sin dejar descendencia modificada de las especies que se modifican. Solo un corto número se modifican en el mismo país al mismo tiempo y todas las modificaciones se efectúan lentamente. También he demostrado que las variaciones intermedias que probablemente existieron al principio en las zonas intermedias estarían expuestas a ser suplantadas por las formas afines existentes a uno y otro lado, pues estas últimas, por existir representadas por gran número de individuos, se modifican y perfeccionan generalmente con mayor rapidez que las variedades intermedias que existían con menos número. De manera que, a la larga, las variedades intermedias serían suplantadas y exterminadas, según esta doctrina del exterminio de una afinidad de formas de unión entre los habitantes vivientes y extinguidos del mundo, y en cada uno de los periodos sucesivos entre las especies extinguidas y otras especies todavía más antiguas. ¿Por qué no están cargadas todas las formas geológicas de estas formas de unión? ¿Por qué cualquier colección de fósiles no aporta pruebas patentes de gradación y transformación de las formas orgánicas? Aun cuando las investigaciones geológicas han revelado indudablemente la pasada existencia de muchas formas de unión que aproximan numerosas formas orgánicas, no dan las infinitas y delicadas gradaciones entre las especies pasadas y presentes requeridas por nuestra teoría. Y esta es la más clara de las numerosas objeciones que contra ella se han presentado. Además, porque parece, aunque esta apariencia es muchas veces falsa, que grupos enteros de especies afines se han presentado de repente en los pisos geológicos sucesivos. Aun cuando actualmente sabemos que los seres orgánicos aparecieron en nuestros globos en un periodo incalculable remoto, mucho antes de que se depositase en las capas inferiores del sistema cámbrico, ¿por qué no encontramos acumulados debajo de los sistemas grandes de masas de estrato con los restos de los antepasados de fósiles cámbricos? Pues dentro de nuestra teoría, estos estratos tuvieron que haberse depositado en alguna parte en aquellas antiguas épocas completamente desconocidas de la historia de la Tierra. Solo puedo contestar a estas preguntas y objeciones en el supuesto de que los registros geológicos son mucho más imperfectos de lo que cree la mayor parte de los geólogos. El conjunto de ejemplares de todos los museos es absolutamente nada comparado con las innumerables generaciones e innumerables especies que es seguro que han existido. La forma madre de dos o más especies cualquiera no sería por todos sus caracteres más directamente intermedia entre su modificada descendencia que lo es la paloma silvestre, por su buche y cola entre sus descendientes, la buchona y la colipavo no serían capaces de reconocer una especie como madre de la otra especie modificada, por muy cuidadosamente que pudiera examinar ambas
a menos que poseyamos la mayor parte de los eslabones intermedios y debido a la imperfección de los registros geológicos, no tenemos justo motivo para esperar encontrar tantos eslabones. Si se descubriesen 2 o 3 o aún más formas de unión, por muy pequeñas que fuesen sus diferencias, la mayor parte de los naturalistas las clasificarían simplemente como otras tantas especies nuevas, sobre todo si se habían encontrado en diferentes subpisos geológicos. Podrían citarse numerosas formas vivientes dudosas que son probablemente variedades, pero ¿quién pretenderá que en los tiempos futuros se descubran tantas formas intermedias de fósiles que los naturalistas podrían decir si estas formas dudosas deben o no llamarse variedades? Tan solo una pequeña parte del mundo ha sido explorada geológicamente. Solo los seres orgánicos de ciertas clases pueden conservarse en estado fósil. Por lo menos en un número considerable, muchas especies, una vez formadas, no experimentan nunca ningún cambio ulterior, sino que se extinguen sin dejar descendientes modificados. Y los periodos durante los cuales las especies han experimentado modificación, aunque largos si se miden por años, probablemente han sido cortos en comparación con los periodos durante los cuales conservaron la misma forma. Las especies dominantes y de extensa distribución son las que varían más y con mayor frecuencia, y las variedades son muchas veces locales al principio. Causas ambas que hacen poco probable el descubrimiento de eslabones intermedios en una forma determinada. Las variedades locales no se extenderán a otras regiones distantes hasta que estén considerablemente modificadas y mejoradas, y cuando se ha extendido y son descubiertas en una forma geológica, aparecen como creadas allí de repente y serán clasificadas simplemente como nuevas especies. La mayor parte de las formaciones se ha acumulado con intermitencia y su duración ha sido probablemente menor que la duración media de las formas específicas. Las formas sucesivas están separadas entre sí, en la mayor parte de los casos por intervalos de gran duración, pues formaciones folíferas de potencia bastante para resistir a la futura erosión solo pueden acumularse por la regla general, donde se deposita mucho sedimento en el fondo de un mar que tenga movimiento de descenso durante los periodos alternantes de elevación y de nivel estacionario. Los registros geológicos estarán generalmente en el banco. Durante estos últimos periodos habrá probablemente una variabilidad en las formas orgánicas durante los periodos de descenso mayor extinción. Por lo que se refiere a la ausencia de estratos ricos en fósiles debajo de la formación cámbrica, puedo solo recurrir a la hipótesis dada por el capítulo 9 o el capítulo 10. O sea que, aun cuando nuestros continentes o océanos han subsistido casi en las posiciones relativas actuales durante un periodo enorme, no tenemos motivo alguno para admitir que esto haya sido siempre así, y por consiguiente puede permanecer resultados bajo grandes océanos, formaciones mucho más antiguas que todas las conocidas actualmente. Por lo que se refiere a que el tiempo transcurrido desde que nuestro planeta se consolidó no ha sido suficiente para la magnitud del cambio orgánico supuesto, y esta objeción, como propuesta por Sir William Thomson, es probablemente una de las más graves que nunca hayan presentado. Solo puedo decir, en primer lugar, que no sabemos con qué velocidad medida por los años cambian las especies, y en segundo lugar, que muchos hombres de la ciencia no están todavía dispuestos a admitir que conozcamos bastante la constitución del universo y el interior de nuestro globo para razonar con seguridad sobre la duración pasada. Todo el mundo admitirá que los registros geológicos son imperfectos. Muy pocos se inclinarán a admitir que lo son en un grado requerido por nuestra teoría. Si consideramos espacio de tiempo lo bastante largo, la geología manifiesta claramente que todas las especies han cambiado y que han cambiado de modo exigido por la teoría, pues han cambiado lentamente y de un modo gradual. Vemos esto claramente en que los restos fósiles de formaciones consecutivas están invariablemente mucho más relacionados entre sí que los de formaciones muy separadas.
Tal es el resumen de las diferentes objeciones y dificultades principales que pueden con justicia ser presentadas contra nuestra teoría. Y he recapitulado ahora brevemente las respuestas y explicaciones que hasta donde a mí se me alcanza pueden darse. He encontrado muchos años estas dificultades demasiado abrumadoras para dudar de su peso, pero merece señalarse especialmente que las objeciones más importantes se refieren a cuestiones sobre las cuales reconocemos nuestra ignorancia, sin saber hasta dónde llega esta. No conocemos todos los grados posibles de la transición entre los órganos más sencillos y los más perfectos. No puede extenderse que conozcamos todos los diversos medios de distribución que han existido durante el largo tiempo pasado, ni que conozcamos toda la imperfección de los registros geológicos. Con ser graves como lo son, estas diferencias y estas objeciones no son a mi juicio de modo alguno suficientes para echar abajo la teoría de la descendencia seguida de la modificación. Volvamos al otro aspecto de la cuestión. En estado doméstico vemos mucha variabilidad producida o por lo menos estimulada por el cambio de condiciones de vida, pero con frecuencia de un modo tan oscuro que nos vemos tentados a considerar estas variaciones corno espontáneas. La variabilidad está regida por muchas leyes complejas, por correlación, decrecimiento, compensación, aumento del uso y el desuso de los órganos y acción definida de las condiciones ambientales. Es muy difícil averiguar en qué medida se han modificado las producciones domésticas, pero podemos admitir con seguridad que las modificaciones han sido grandes y que pueden heredarse durante largos periodos. Mientras las condiciones de vida permanezcan iguales, tenemos fundamento para creer que una modificación que ha sido ya heredada por muchas generaciones puede continuar siéndolo por un número casi limitado de estas. Por el contrario, tenemos pruebas de que la variabilidad, una vez que ha entrado en juego, no cesa en estado doméstico durante un periodo larguísimo, y no sabemos si llega a cesar nunca, pues accidentalmente se producen todavía variedades nuevas en nuestras producciones domésticas más antiguas. La variabilidad no es realmente producida por el hombre expone tan solo, sin intención, los seres orgánicos a nuevas condiciones de vida, y entonces la naturaleza obra sobre los organismos y lo hace variar, pero el hombre puede seleccionar y selecciona las variaciones que le presentan a la naturaleza y las acumula si del modo deseado. Así, adapta el hombre los animales y las plantas a su propio beneficio o gusto. Puede hacerse esto metódicamente o puede hacerlo inconscientemente, conservando los individuos que le son más útiles o agradables sin intención de modificar las castas. Es seguro que puede influir mucho en los caracteres de una casta seleccionada en cada una de las generaciones sucesivas, diferencias individuales tan pequeñas que sean impredecibles, excepto para una vista educada. Este proceso inconsciente de selección ha sido el agente principal en la formación de las razas domésticas más distintas y útiles. Las complicadas dudas sobre si muchas razas producidas por el hombre son variedades y especies primitivamente distintas demuestran que muchas razas tienen en gran medida los caracteres de especies naturales. No hay motivo para que las leyes que han obrado eficazmente en estado doméstico no lo hayan hecho en estado natural. En la supervivencia de los individuos y las razas favorecidas durante la incesante lucha por la existencia, vemos la forma poderosa y constante de selección. La lucha por la existencia resulta inevitable de la elevada razón geométrica de la propagación, que es común a todos los seres orgánicos. La gran rapidez de propagación se prueba por el cálculo, por la rápida propagación de muchos animales y plantas durante una serie de temporadas específicamente favorables. Y cuando se los naturaliza en nuevos países, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Un grano en la balanza puede determinar qué individuos hayan de vivir y cuáles hayan de morir, qué variedad o especie haya de aumentar en número de individuos y cuál haya de disminuir, acabo por extinguirse. Como los individuos de una misma especie entran por todos conceptos en competencia la más rigurosa, la lucha será generalmente más severa entre las variedades de una misma especie,
y seguirá en severidad entre las especies de un mismo género. Por otra parte, muchas veces será severa la lucha entre las especies alejadas en la escala de la naturaleza. La más pequeña ventaja en ciertos individuos en cualquier edad o estación sobre aquellos con quienes entran en competencia o la mejor adaptación, por pequeño que sea el grado a las condiciones físicas ambientales, hará a la larga inclinar la balanza a su favor. En los animales que tienen los sesos separados habrá en mayor parte de los casos lucha entre los machos por la posesión de las hembras. Los machos más vigorosos o los que hayan luchado con mejor éxito con sus condiciones de vida dejarán generalmente más descendencia, pero el éxito dependerá muchas veces de que los machos tengan armas, medios de defensa o encantos especiales, o una pequeña ventaja llevará a la victoria. Como la geología claramente proclama que todos los países han sufrido grandes cambios físicos, podríamos haber esperado encontrar que los seres orgánicos han variado en estado natural del mismo modo que han variado en estado doméstico, y si han habido alguna variedad en la naturaleza, sería un hecho inexplicable que la selección natural no hubiese entrado en juego. Con frecuencia se ha afirmado esto, pero la afirmación no es susceptible de demostración, pues la intensidad de la variación en estado natural es sumamente limitada. El hombre, aunque obrando solo sobre los caracteres externos y muchas veces caprichosamente, puede producir dentro de un corto periodo un gran resultado, sumando en sus producciones domésticas simples diferencias individuales. Pero, aparte de estas diferencias, todos los naturalistas admiten la existencia de variedades naturales que se consideran lo suficientemente distintas para que mezclasen o merezcan ser registradas en las obras sistemáticas. Nadie ha trazado una distinción clara entre las diferencias individuales y las variedades pequeñas, ni entre variedades claramente señaladas y las subespecies y especies. En continentes separados o en partes diferentes del mismo continente, cuando están separadas por obstáculos de cualquier clase, o en islas adyacentes, que multitud de formas existen que los naturalistas experimentados clasifican, unos como variedades, otros como razas geográficas o subespecies, y otros como especies distintas aunque muy próximas. Pues si los animales y plantas varían, como poco y lentamente que sea, ¿por qué no tendrá que conservarse y acumularse por selección natural o por supervivencia de los más adecuados las variaciones o diferencias individuales que sean en algún modo provechosas? Si el hombre puede con apariencia seleccionar variaciones útiles para él, ¿por qué en condiciones de vida variables y complicadas no habrá de surgir con frecuencia y ser conservadas y seleccionadas variaciones útiles a las producciones vivientes de la naturaleza? ¿Qué límite puede fijarse a estas fuerzas actuando durante tiempos larguísimos y escudriñando rigurosamente toda constitución, conformación y costumbres de cada ser, favoreciendo lo bueno y rechazando lo malo? No se ve límite alguno para esta fuerza al adaptar lenta y admirablemente cada forma a las más complejas relaciones de vida. La teoría de la selección natural, aún sin ir más lejos, parece probable en sumo grado. He recapitulado ya lo mejor que he podido las dificultades y objeciones presentadas contra nuestra teoría. Pasemos ahora a los argumentos y hechos especiales en favor de ella. Dentro de la teoría de que las especies son solo variedades muy señaladas y permanentes, y de que cada especie existió primero como una variedad, podemos comprender por qué no se puede trazar una línea de demarcación entre las especies, que se supone generalmente que han sido producidas por actos especiales de creación, y las variedades, que se sabe que lo que han sido por las leyes secundarias. Según esta misma teoría, podemos comprender cómo es que una región en la que se han producido muchas especies de un género y donde éstas florecen actualmente, estas mismas especies tienen que presentar muchas variedades, pues donde la fabricación de especies ha sido activa, hemos de esperar por regla general encontrarla todavía en actividad,
Y si ocurre, si las variedades son especies incipientes, además, las especies de los géneros mayores que proporcionan el mayor número de variedades o especies incipientes conservan hasta cierto punto el carácter de variedades, pues difieren entre sí en menor grado que las especies de los géneros más pequeños. Las especies más próximas de los géneros mayores parecen tener también distribución geográfica restringida y están reunidas por sus afinidades en pequeños grupos alrededor de otras, pareciéndose por ambos conceptos a las variedades. Estas relaciones son extrañas dentro de la teoría de cada especie. Fue creada independientemente, pero son inteligibles si cada especie existió primero como una variedad. Como todas las especies, por la razón geométrica de su reproducción, tienden a aumentar extraordinariamente en número de individuos y como los descendientes modificados de cada especie estarán capacitados para aumentar cuanto más se diversifiquen en costumbres y conformación, de manera que puedan ocupar muchos y muy diferentes puestos en la economía de la naturaleza. Habrá una tendencia constante en la selección natural a conservar la descendencia más divergente de cualquier especie. Por consiguiente, durante un largo proceso de modificación, las pequeñas diferencias características de variedades de una misma especie tienden a aumentar hasta convertirse en las diferencias mayores características de las especies de un mismo género. Las variedades nuevas o perfeccionadas inevitablemente suplantarán y exterminarán a las variedades viejas, menos perfeccionadas e intermedias, y así las especies se convertirán en gran parte en cosas definidas y precisas. Las especies dominantes que pertenecen a los grupos mayores dentro de cada clase tienden a dar origen a formas nuevas y dominantes, de manera que cada grupo grande tiene que hacerse todavía mayor al mismo tiempo más divergente en caracteres. Pero como todos los grupos no pueden continuar de este modo aumentando de extensión, pues la Tierra no tendrá capacidad para ellos, los grupos predominantes derrotan a los que no lo son. Esta tendencia de los grupos grandes a continuar aumentando de extensión y divergiendo en caracteres junto con una gran extinción, su consecuencia inevitable explica la disposición de todas las formas orgánicas en grupos subordinados a otros grupos, todos ellos compartiendo en un corto número de grande clase. Se han prevalecido a través del tiempo este hecho capital de la agrupación de todos los seres orgánicos en lo que se llama sistema natural. Es completamente inexplicable dentro de la teoría de la creación. Como la selección natural obra solamente por acumulación de variaciones favorables, pequeñas y sucesivas, no pueden producirse modificaciones grandes o súbitas. Puede obrar solamente a pasos cortos y lentos. De aquí que la ley de natural non facit sanctum, que cada nuevo aumento de nuestros conocimientos tiende a confirmar, sea comprensible dentro de esta teoría. Podemos comprender por qué en toda la naturaleza el mismo fin general se consigue por una variedad casi infinita de medios. Pues toda particularidad, una vez adquirida, se hereda durante mucho tiempo y con formaciones modificadas ya de modo muy diferentes tienden a adaptarse a un mismo fin general. Podemos, en una palabra, comprender por qué la naturaleza es pródiga en variedad y avarienta en innovación. Pero nadie puede explicar por qué tiene que ser esto una ley de la naturaleza si cada especie ha sido creada independientemente. Existen, a mi parecer, muchos otros hechos explicables dentro de la teoría. Extraño es que un ave con forma de pájaro carpintero se alimente de insectos en el suelo, que los gansos de tierra, que rara vez o nunca dan, tengan los pies palmeados, que un ave parecida al tardo se zambulla y se alimente de insectos que viven debajo del agua, que el pretel tenga costumbres y formaciones que lo hacen adecuado para el género de vida de un pingüino, y así en un sinfín de casos. Pero estos hechos cesan de ser extraños y hasta pudieran haber sido previstos dentro de la teoría de que cada especie se esfuerza constantemente por aumentar el número y que la selección natural está siempre pronta a adaptar los descendientes de cada especie que varíen un poco a algún puesto desocupado o mal ocupado en la naturaleza.
podemos comprender hasta cierto punto por qué hay tanta belleza por toda la naturaleza, pues esto puede atribuirse en gran parte a la acción de la selección, que la belleza según nuestro sentido de ella no es universal, tiene que ser admitido por todo el que fije su atención en algunas serpientes venenosas, en algunos peces y en ciertos asquerosos murciélagos que tienen una monstruosa semejanza con la cara humana. La selección sexual ha dado brillantísimos colores, elegantes dibujos y otros adornos a los machos, y a veces a los dos sexos, de muchas aves, mariposas y otros animales. Por lo que se refiere a las aves, muchas veces he hecho musical para la hembra lo mismo que para nuestros oídos. La voz del macho, las flores y los frutos han sido hechos aparentes mediante brillantes colores en contraste con el follaje verde y a fin de que las flores puedan ser fácilmente vistas, visitadas y fecundadas por los insectos y las semillas diseminadas por los pájaros. Porque ocurre que ciertos colores, sonidos y formas dan gusto al hombre y a los animales inferiores. Esto es como fue adquirido por vez primera el sentido de la belleza en sus formas más sencillas. ¿No lo sabes? Como tampoco sabemos por qué ciertos olores o sabores se hicieron por primera vez agradables. Como la selección natural obra mediante competencia, adapta y perfecciona a los habitantes de cada país tan solo en relación a los otros habitantes, de manera que no debe sorprendernos que las especies de un país, a pesar de que según la teoría ordinaria se supone que han sido creadas y especialmente adaptadas para él, sean derrotadas y suplantadas por las producciones naturalizadas procedentes de otro. Tampoco debemos maravillarnos de que todas las disposiciones en la naturaleza no sean, hasta donde podemos juzgar, absolutamente perfectas, no como en el caso del mismo ojo humano, ni de que algunas de ellas sean ajenas a nuestras ideas acerca de lo adecuado. No debemos maravillarnos de que el aguijón de la abeja, al ser utilizado contra el enemigo, ocasionalmente ocasiona la muerte de la propia abeja, de que se produzca tan gran número de zánganos para un solo acto, y de que sean luego matados por sus hermanas estériles, ni del asombroso derroche del polen en nuestros abetos, ni del oído instintivo de la reina de las abejas hacia sus propias hijas fecundadas, ni de que los inemónidos se alimenten en el interior del cuerpo de las orugas vivas, ni de otros casos semejantes. Lo portentoso dentro de la teoría de la selección natural es que no se hayan descubierto más casos de falta de absoluta perfección. Las leyes complejas y poco conocidas que rigen la producción de las variedades son las mismas hasta donde podemos juzgar que las leyes que han sido y que han seguido la producción de especies distintas. En ambos casos las condiciones físicas parecen haber producido algún efecto directo y definido, pero no podemos decir con qué intensidad. Así, cuando las variedades se introducen en una estación nueva, a las veces toma algunos de los caracteres propios de las especies de aquella estación. Tanto en las variedades como en las especies, el uso y el desuso parecen haber producido un efecto considerable, pues imposible es resistirse a admitir esta conclusión cuando consideramos, por ejemplo, el Loggerhead Duck, que tiene las alas incapaces de servir para el vuelo, casi en la misma condición que las del pato doméstico. Cuando fijamos la atención en el tucutuco minador, que algunas veces es ciego, y luego en ciertos topos que lo son habitualmente y tienen sus ojos cubiertos por piel, o cuando consideramos los animales ciegos que viven en las cavernas oscuras de América y Europa, en las variedades y especies y la variación correlativa parece haber representado un papel importante, de modo que cuando una parte se ha modificado necesariamente, se han modificado otras. Tanto en las variedades como en las especies se presentan a veces caracteres perdidos desde mucho tiempo. Qué inexplicable es dentro de la teoría de la creación la aparición de las rayas en las espaldillas y las patas en diferentes especies del género del caballo y sus híbridos, y que sencillamente se explica este hecho si suponemos que estas especies descienden todas de un antepasado con rayas, del mismo modo
que las diferentes razas domésticas de palomas descienden de la paloma silvestre, azulada o con fajas. Según la opinión ordinaria de que cada especie ha sido creada independientemente, ¿por qué han de ser más variables los caracteres específicos, o sea, aquellos en que difieren especies del mismo género, que los caracteres genéricos en que todas coinciden? ¿Por qué, por ejemplo, en una especie dada de un género, el color de la flor tiene que ser propenso a variar si las otras especies tienen flores diferentes, colores que si todas tienen flores del mismo color? Si las especies son tan solo variedades bien señaladas cuyos caracteres se han vuelto muy permanentes, ¿podemos comprender este hecho? Pues desde que se separaron del antepasado común han variado ya en ciertos caracteres, por lo que han llegado a ser específicamente distintas unas de otras, por lo cual estos mismos caracteres tienen que ser todavía mucho más propensos a variar que los caracteres genéricos que han sido heredados sin modificación durante un periodo inmenso. Es inexplicable dentro de la teoría de la creación por qué un género o por ello según naturalmente en una sola especie de un género y por ello según naturalmente podemos suponer de gran importancia para esta especie haya de estar sumamente sujeto a variación, pero según nuestra teoría este órgano ha experimentado desde que las diferentes especies se separaron del antepasado común una extraordinaria variedad y modificación, y por ello podríamos esperar que generalmente sea todavía variable, pero un órgano puede desarrollarse de modo más extraordinario como el ala de un murciélago y sin embargo no ser más variable que otra conformación cualquiera. Si es común a muchas formas subordinadas, esto es, si ha sido heredado durante un periodo muy largo, pues en este caso se ha vuelto constante por selección natural muy prolongada. Echando una mirada a los insectos, con ser algunos maravillosos, no ofrecen mayores dificultades que las conformaciones corpóreas. Dentro de la teoría de la selección natural de sucesivas modificaciones pequeñas pero provechosas, de este modo podemos comprender por qué la naturaleza va por pasos graduales al dotar a los diferentes animales de una misma clase de sus diversos instintos. He procurado demostrar cuánta luz proyecta el principio de la gradación sobre las admirables facultades arquitectónicas de la abeja común. Indudablemente la costumbre entra muchas veces en juego en la modificación de los instintos, pero ciertamente no es indispensable según vemos en el caso de los insectos neutros, que no dejan descendencia alguna que herede los efectos de la costumbre prolongada. Dentro de la teoría de que todas las especies de un mismo género han descendido de un antepasado común y han heredado mucho en común, podemos comprender cómo es que especies próximas situadas en condiciones de vida muy diferentes tengan sin embargo los mismos instintos, porque los tordos de las regiones tropicales y templadas de América del Sur, por ejemplo, revisten sus nidos de barro como neutras especies inglesas. Según la teoría de que los instintos han sido adquiridos lentamente por la selección natural, no hemos de maravillarnos de que algunos instintos no sean perfectos y estén expuestos al error, de que algunos instintos sean causa de sufrimiento para otros animales. Si las especies solo variedades bien señaladas y permanentes, podemos inmediatamente comprender por qué sus descendientes híbridos han de seguir la misma ley y siguen los descendientes que resultan del cruzamiento de variedades reconocidas en los grados y clases semejantes con sus progenitores. El ser absorbidas mutuamente mediante cruzamientos sucesivos y en otros puntos análogos, esta semejanza sería un hecho extraño si las especies hubiesen sido creadas independientemente y las variedades hubiesen sido producidas por leyes secundarias. Si admitimos que los registros geológicos son imperfectos en grado extremo, entonces los hechos que positivamente proporcionan los registros apoyan vigorosamente la teoría de la descendencia con modificación. Las nuevas especies han entrado en una escena lentamente y con intervalos y la intensidad de cambio, después de espacios iguales de tiempo, es muy distinta en diferentes grupos. La extinción de especies y el grupo entero de especies que ha representado el papel tan importante en la historia del mundo orgánico es consecuencia casi inevitable del principio de la selección natural.
Pues formas viejas no son suplantadas por otras nuevas mejoradas, ni las especies aisladas ni los grupos de especies reaparecen una vez que se han roto la cadena de la generación ordinaria. La difusión gradual de formas dominantes unidas a la lenta modificación de sus descendientes hace que las formas orgánicas aparezcan después de largos intervalos de tiempo como si hubiesen cambiado simultáneamente en todo el mundo. El hecho de que los restos fósiles de cada formación sean en algún grado intermedios por sus caracteres entre los fósiles de las formaciones inferiores y superiores se explica simplemente por su posición intermedia en la cadena genealógica. El importante hecho de que todos los seres extinguidos puedan ser clasificados junto con los seres vivientes y consecuencia natural de que los seres vivientes y extinguidos son descendientes de antepasados comunes, como las especies generalmente han divergido en caracteres durante su largo curso de descendencia y modificación, podemos comprender cómo es que las formas descendientes más antiguas o los primeros progenitores de cada grupo ocupan con tanta frecuencia una posición en algún modo intermedio entre grupos vivientes. Las formas modernas son consideradas generalmente como las más elevadas en la escala de la organización de las más antiguas, y tienen que serlo por cuanto las formas más modernas y perfeccionadas han vencido en la lucha por la vida a las más antiguas y menos perfeccionadas. Además, por lo general, sus órganos se especializaron más para diferentes funciones. Este hecho es perfectamente compatible con el que numerosos seres conserven todavía conformaciones sencillas y muy poco perfeccionadas, adaptados a condiciones sencillas de vida. Es igualmente compatible con el que algunas formas hayan retrogradado en la organización por haberse adaptado mejor en cada fase de su descendencia a condiciones de vida nuevas e inferiores. Finalmente, la asombrosa ley de la larga persistencia de formas afines en el mismo continente, de marsupiales en Australia, de desdentados en América y otros casos análogos es comprensible, pues dentro del mismo país los seres vivientes y los extinguidos han de estar muy unidos genealógicamente. Considerando la distribución geográfica, si admitimos que durante el largo transcurso de los tiempos ha habido mucha migración de una parte a otra del mundo, debido a antiguos cambios geológicos y el clima, y a los muchos medios ocasionales y desconocidos de dispersión, podemos comprender, según la teoría de la descendencia con modificación, la mayor parte de los grandes hechos capitales de la distribución geográfica. Podemos comprender por qué ha de haber paralelismo tan notable en la distribución de los seres orgánicos en el espacio y en su sucesión geológica en el tiempo, pues en ambos casos los seres han estado unidos por el lazo de la generación ordinaria y los medios de modificación han sido los mismos. Comprendemos todo el significado del hecho portentoso que ha impresionado a todo viajero, o sea, en un mismo continente, en condiciones las más diversas, con calor o con frío, en las montañas o en las tierras bajas, en los desiertos y en los pantanos. La mayor parte de los habitantes dentro de cada una de estas grandes clases tienen evidente parentesco, pues son descendientes de los mismos antepasados. Los primeros colonos, según este mismo principio de antigua emigración, combinada en la mayor parte de los casos con modificaciones, podemos comprender con ayuda del periodo glaciar la intensidad de algunas plantas y el próximo parentesco de muchas otras, que viven en las montañas más distantes y en las zonas templadas septentrional y meridional, e igualmente el estrecho parentesco de algunos habitantes del mar en las latitudes templadas del norte y del sur. A pesar de estar separados por todo el océano intertropical, aunque dos regiones presenten condiciones físicas tan sumamente semejantes que hasta exijan las mismas especies, no hemos de sentirnos sorprendidos de que sus habitantes sean muy diferentes si estas regiones han estado separadas por completo durante un largo periodo. Pues como la relación de unos organismos con otros es la más importante de todas, y como cada una de las dos regiones habrá recibido en diversos periodos y en diferentes proporciones colonos procedentes de otra o de otros países, el proceso de modificación en las dos regiones habrá sido inevitable y diferente. Según esta teoría de la migración con modificación subsiguientes, comprendemos
¿Por qué las islas oceánicas están habitadas solo por pocas especies y por qué muchas de estas son conformadas peculiares y endémicas? Comprendemos claramente por qué hay especies que presentan en aquellos grupos de animales que no pueden atravesar grandes espacios del océano, como los batracios y los mamíferos terrestres, no habitan en las islas oceánicas y por qué, por el contrario, se encuentran frecuentemente en las islas muy distantes de todo el continente especies nuevas y peculiares de murciélagos, animales que pueden atravesar el océano. Casos tales como la presencia de especies peculiares de murciélagos en las islas oceánicas y la ausencia de todos los otros mamíferos terrestres son hechos absolutamente inexplicables dentro de la teoría de los actos independientes de creación. La existencia de especies muy afines o representativas en dos regiones cualquiera implica, dentro de la teoría de la descendencia con modificación, que otro tiempo habitaron ambas regiones las mismas formas progenitoras y encontramos casi invariablemente que siempre que muchas especies muy afines viven en dos regiones, alguna especie idénticas son todavía comunes en ambas. Siempre que presenten mucha especie muy afines, aún distintas, se presentan también formas dudosas y variedades pertenecientes a los mismos grupos. Es una regla sumamente general que los habitantes de cada región están relacionados con los habitantes de la fuente más próxima de que pueden haber provenido inmigrantes. Vemos esto en la notable relación casi de de las plantas y animales del archipiélago de los Galápagos y de la isla de Juan Fernández y de otras islas americanas con las plantas y animales vecinos del continente americano, y de los archipiélagos de Cabo Verde y otras islas africanas en los del continente africano. Hay que admitir que estos hechos no reciben explicación alguna dentro de la teoría de la creación. El hecho, como hemos visto, de que todos los seres orgánicos pasados y presentes pueden ser ordenados dentro de un corto número de grandes clases en grupos subordinados y otros grupos, quedando con frecuencia los grupos extinguidos entre los grupos actuales. Es comprensible dentro de la teoría de la selección natural con sus consecuencias de extinción y divergencia de caracteres. Según esto mismo, un principio, comprendemos por qué son tan complicadas y tortuosas las afinidades mutuas de las formas dentro de cada clase. Vemos por qué ciertos caracteres son mucho más útiles que otros para la clasificación, porque caracteres adaptativos, aún de la misma importancia para los seres, no tienen casi importancia alguna en la clasificación, porque caracteres derivados de órganos rudimentarios, aunque de ninguna utilidad para los seres, son muchas veces de gran valor taxonómico, y porque los caracteres embriológicos son con frecuencia los más valiosos de todos. Las afinidades reales de todos los seres orgánicos, en contraposición con sus semejanzas y adaptación, son debidas a herencia o comunidad de origen. El sistema natural es un ordenamiento genealógico en el que se expresan los grados de diferencia adquiridos por los términos variedades, especies, géneros, familias, etc. Y tenemos que descubrir las líneas genealógicas por los caracteres más permanentes, cualesquiera que sean y por pequeña que sea su importancia para la vida. Un armazón semejante de huesos en la mano del hombre, en el ala del murciélago, la aleta del marsopa y la pata del caballo, el mismo número de vértebras en el cuello de la jirafa y el elefante, y otros numerables hechos semejantes se explican inmediatamente según la teoría de la descendencia, con lentas y pequeñas modificaciones sucesivas. La semejanza de tipo entre la ala y la pata de un murciélago, aunque usados para objetos tan diferentes entre las piezas bucales y las patas de un cangrejo, entre los pétalos y estambres y pistilos de una flor, es también muy comprensible dentro de la teoría de la modificación gradual de las partes u órganos que fueron previamente iguales en un antepasado remoto en cada una de estas clases, según el principio de que las sucesiones o sucesivas variaciones no siempre sobreviven en una edad temprana y son heredadas en un periodo correspondiente no temprano de la vida. Comprendemos claramente por qué sean tan semejantes los embriones y los mamíferos, aves, reptiles, peces y tan diferentes las formas adultas. Podemos no asombrarnos ya más que el embrión de un mamífero o ave que respiran en el aire tengan hendiduras y braquiales
y arterias formando asas como las de un pez que tiene que respirar en el aire disuelto en agua con auxilio de brácteas bien desarrolladas. El desuso, ayudado a veces por la selección natural, habrá con frecuencia reducido órganos que se han vuelto inútiles con el cambio de costumbres o de condiciones de vida, y según esta teoría podemos comprender la significación de los órganos rudimentarios, pero el desuso y la selección generalmente obran sobre cada ser cuando éste haya llegado a la edad adulta y tenga que representar todo su papel en la lucha por la existencia. Y así tendrá poca fuerza sobre los órganos durante la primera edad, por lo cual los órganos no estarán reducidos o rudimentarios en esta primera edad. El ternero, por ejemplo, ha heredado de un remoto antepasado que tenía dientes bien desarrollados, dientes que nunca rompen la encía de la mandíbula superior, y podemos creer que los dientes se redujeron en otro tiempo por el desuso en el animal adulto, debido a que la lengua y el paladar o los labios se adaptaron admirablemente al roce, sin el auxilio de aquellos, mientras que en el ternero los dientes quedaron sin variación y según el principio de la herencia a las edades correspondientes han sido heredadas desde un tiempo remoto hasta la actualidad. Dentro de la teoría de que cada organismo con todas sus diversas partes ha sido creado especialmente, cuán completa e inexplicable es que se presenten con tanta frecuencia órganos que llevan el evidente sello de la inutilidad, como los diferentes defectos de la vaca o las alas plegadas bajo los elitros de soldados de los muchos coleópteros. Puede decirse que la naturaleza se ha tomado el trabajo de revelar su sistema de modificación por medio de los órganos rudimentarios y las conformaciones homólogas y embrionarias, pero nosotros somos demasiado ciegos para comprender su intención. He recapitulado ahora los hechos y consideraciones que me han convencido por completo de que las especies se han modificado durante una larga serie de generaciones. Esto es efectuado principalmente por la selección natural de numerosas variaciones sucesivas, pequeñas y favorables, auxiliada de modo importante por los efectos hereditarios del uso y el desuso de las partes, y de un modo accesorio, esto es, en relación a las conformaciones de adaptación pasadas o presentes, por la acción directa de las condiciones externas o por variaciones que, dentro de nuestra ignorancia, nos parece que surgen espontáneamente. Parece que anteriormente rebajé el valor y la frecuencia de estas últimas formas de variación, en cuanto que llevan a modificarse permanentes y de conformaciones con independencia de la selección natural. Y como mis conclusiones han sido recientemente muy tergiversadas y se han afirmado que atribuyo la modificación de especies exclusivamente a la selección natural, se me permitirá hacer observar en que en la primera edición de esta obra y en la siguiente he puesto en lugar bien visible, o sea, al final de la introducción, las siguientes palabras. Estoy convencido de que la selección natural ha sido el modo principal, pero no el único de modificación. Esto no ha sido de utilidad ninguna. Grande es la fuerza de la tergiversación continua, pero la historia de la ciencia muestra que afortunadamente esta fuerza no perdura mucho. Difícilmente puede admitirse que una teoría falsa explique de un modo tan satisfactorio como lo hace la teoría de la selección natural las diferentes y extensas clases de hechos antes indicados. Recientemente se ha hecho la objeción de que este es un método de razonar peligroso, pero es un método utilizado al juzgar los hechos comunes de la vida y ha sido utilizado muchas veces por más grandes filósofos y naturalistas. De este modo se ha llegado a la teoría ondulatoria de la luz y la creación en la rotación de la Tierra sobre su eje. Hasta hace poco tiempo no se ha apoyado casi en ninguna prueba directa. No es una objeción válida el que la ciencia hasta el presente no dé luz alguna sobre el problema, muy superior de la esencia u origen de la vida.
¿Quién puede explicar qué es la esencia de la atracción de la gravedad? Nadie ha rechazado actualmente el seguir las consecuencias que resultan de este elemento desconocido de la atracción, a pesar de que Leibniz acusó a Newton de introducir propiedades ocultas y milagrosas en la filosofía. No veo ninguna razón válida para que las opiniones expuestas en este libro ofendan los sentimientos religiosos de nadie. Es suficiente como para demostrar de lo pasajeras que son estas impresiones, recordar que en el mayor descubrimiento que jamás ha hecho el hombre, o sea, la ley de la atracción de la gravedad, fue tan atacada por Leibniz como subversiva de la religión natural y por consiguiente de la revelada. Un famoso autor y teólogo me ha escrito que gradualmente ha ido viendo que es una concepción igualmente noble de la de Da Vinci. Creer que ella ha creado un corto número de formas primitivas capaces de transformar por sí mismas en otras formas necesarias, como creer que ha necesitado un acto nuevo de creación para llenar los huecos producidos por la acción de sus leyes. Pueden preguntarse por qué hasta hace poco tiempo los naturalistas y geólogos contemporáneos más eminentes no creyeron en la mutabilidad de las especies. No puede afirmarse que los seres orgánicos en estado natural no estén sometidos a alguna variación. No puede probarse que la intensidad de la variación en el transcurso de los largos periodos sea una cantidad limitada en ninguna distinción clara, y se ha señalado, si pudiera señalarse, entre las especies y las variedades bien marcadas. No puede sostenerse que las especies cuando se cruzan sean siempre estériles y las variedades siempre fecundadas, o que la esterilidad en un don señala especialmente de creación. La creencia de que las especies eran producidas inmutablemente fue casi inevitable mientras se creyó que la historia de la Tierra fue de corta duración. Y ahora que hemos adquirido alguna idea del tiempo transcurrido, propendemos demasiado a adquirir sin pruebas que los registros geológicos son tan perfectos que nos dieran que haber proporcionado pruebas evidentes de la transformación de las especies. Si éstas hubiesen experimentado transformación, pero la causa principal de nuestra repugnancia natural a adquirir que una especie ha dado nacimiento a otra distinta es que siempre somos tardos en admitir grandes cambios cuyos grados no vemos. La dificultad es la misma que la experimentaron tantos geólogos cuando Lyell sostuvo por primera vez que los agentes que vemos todavía en actividad han formado las largas líneas de acantilados del interior y han excavado los grandes valles. La mente no pudo o no puede abarcar toda la significación, ni siquiera la expresión 1.000.000 de años. No pudo sumar y percibir todo el resultado de muchas pequeñas variaciones acumuladas durante un número casi infinito de generaciones. Aun cuando estoy por completo convencido de la verdad de las opiniones dadas en este libro bajo la forma de un extracto, no espero en modo alguno convencer a experimentados naturalistas cuya mente está llena de una multitud de hechos vistos tordos. Durante un largo transcurso de años, desde un punto de vista directamente opuesto al mío, es comodísimo ocultar nuestra ignorancia bajo expresiones tales como el plan de la creación, unidad del tipo, etcétera, 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 y creer que damos una explicación cuando tan solo repetimos la afirmación de un hecho. Aquellos cuya disposición natural les lleve a dar más importancia a dificultades inexplicadas que a la explicación de un cierto número de hechos rechazarán seguramente la teoría. Algunos naturalistas dotados de mucha flexibilidad mental y que han empezado a dar duda de la inmutabilidad de especies pueden ser influidos por este libro, pero miro con confianza hacia el porvenir, hacia las naturalistas jóvenes que serán capaces de ver dos lados del problema con imparcialidad. Quien quiera que sea llevado a creer que las especies son mudables, prestará un buen servicio expresando honradamente su convicción, pues sólo así
puede servir expresando hondamente su convicción, pues puede quitar la carga de perjuicios que pesan sobre esta cuestión. Varios naturalistas evidentes han manifestado recientemente su opinión de que una multitud de supuestas especies dentro de cada género no son especies reales. Pero, ¿qué otras especies son reales? Esto es, que ha sido creado independientemente. Esto me parece que es llegar a una extraña conclusión. Admiten que una multitud de formas que hasta hace poco creían ellos mismos que eran creaciones especiales y que son consideradas todavía así por la mayor parte de los naturalistas y que por consiguiente tienen dos rasgos característicos entre las variedades de las especies. Admiten que sí, que éstas han sido producidas por variación, pero que se niegan a hacer extensivas las mismas opiniones o otras formas poco diferentes. Sin embargo, no pretendo poder definir y ni siquiera conjeturar cuáles son las formas orgánicas creadas y cuáles producidas por leyes secundarias. Admiten la variación como una vera causa en un caso, arbitrariamente la rechazan en otro, sin señalar ninguna distinción entre ambos. Vendrá el día en que esto se citará como un ejemplo de la ceguera de la opinión preconcebida. Estos autores parecen no asombrarse más de un acto milagroso o de la creación de que un nacimiento ordinario, pero creen realmente en que innumerables periodos de la historia de la Tierra ciertos átomos elementales han recibido la orden de formarse de repente tejidos vivientes. Creen que en cada supuesto acto de creación se produjeron muchos o un individuo. Las infinitas clases de animales y plantas fueron creadas todas como huevos o semillas por completo desarrolladas, y en el caso de los mamíferos fueron estos creados llevando a la falsa señal de la nutrición por el útero de la madre. Indudablemente, algunas de estas mismas preguntas no pueden ser contestadas por lo que creen en la aparición o la creación de solo un corto número de formas orgánicas o alguna forma solamente. Diversos autores han sostenido que es tan fácil creer en la creación de 1.000.000 de seres como en la de uno, pero el axioma filosófico de Maupertuis de la menor acción nos lleva con más gusto a admitir el menor número y ciertamente no necesario a creer que han sido creadas innumerables seres dentro de cada una de las grandes clases con señales patentes, pero engañosas, de ser descendientes de un solo antepasado. Como recuerdo de un estado anterior de cosas, he conservado en estos párrafos precedentes y en otras partes varias frases que implican que los naturalistas creen en la creación separada de cada especie, y se me ha censurado mucho por haberme expresado así, pero indudablemente era esta la creencia general cuando apareció la primera edición de la presente obra. En otro tiempo hablé a muchos naturalistas sobre el problema de la evolución y nunca encontré una acogida simpática. Es probable que algunos creyesen entonces en la evolución, pero guardaban silencio o se expresaban tan ambiguamente que no era fácil comprender su pensamiento. Actualmente las cosas han cambiado por completo y casi todos los naturalistas admiten el gran principio de la evolución. Hay, no obstante, algunos que creen todavía en las especies que se han producido de repente por medios completamente inexplicables, formas nuevas totalmente diferentes, pero como he intentado demostrar, pueden oponerse pruebas importantes a la admisión de las modificaciones grandes y bruscas desde un punto de vista científico, y en cuanto a llevar a ulteriores investigaciones con creer que de formas antiguas y muy diferentes se desarrollen de repente un modo inexplicable formas nuevas, y se consigue poquísima ventaja sobre la antigua creencia en que la creación de las especies del polvo y de la tierra. Puede presentarse hasta donde hago extensiva la doctrina de la modificación de las especies. Esta cuestión es difícil de contestar, pues cuanto más diferentes son las formas que consideremos, tanto menor es el número y la fuerza de las razones en favor de la continuidad del origen, pero algunas razones del mayor peso llegan hasta muy lejos.
Todos los miembros de las clases enteras están reunidos por una cadena de afinidades y pueden todos clasificarse según el mismo principio. En grupos subordinados, los fósiles tienden a veces a llenar intervalos grandísimos entre órdenes vivientes. Los órganos, estando rudimentarios, muestran claramente que son remotos de antepasado y que tuvo un órgano en estado de completo desarrollo. Y esto en algunos casos supone una modificación enorme en los descendientes en clases enteras. Diversas estructuras están conformadas según los mismos tipos y en una edad muy temprana los embriones se parecen mucho. Por esto, no puedo dar duda de que la teoría de la descendencia con su modificación comprende todos los miembros de una misma clase o de un mismo reino. Creo yo que los animales descienden a lo sumo de solo 4 o 5 progenitores y las plantas de un número igual o menor. La analogía me llevaría a dar un paso más, o sea, a creer que todos los animales y plantas descienden de un solo prototipo, pero la analogía puede ser una guía engañosa. Sin embargo, todos los seres vivientes tienen mucho en común en su composición química, su estructura celular, sus leyes de crecimiento y en ser susceptibles a influencias nocivas. Vemos esto en un hecho tan insignificante como el de que el mismo veneno muchas veces obra de un modo semejante en animales y plantas, o que el veneno segregado por los cinípidos produce crecimiento monstruoso en el rosal silvestre y en el roble. En todos los seres orgánicos, excepto quizá algunos de los muy inferiores, la producción sexual parece ser esencialmente semejante. En todos hasta donde actualmente se sabe, la vesícula germinal es igual, de manera que todos los organismos parten de un origen común. Si consideramos incluso las dos divisiones principales, o sea, los reinos animal y vegetal, ciertas formas inferiores son de carácter tan intermedio que los naturalistas han discutido en qué reinos se deben incluir, como el profesor Asa Gray, que ha hecho observar las esporas y otros cuerpos reproductores de muchas de las algas inferiores, puede alegar que tiene primero una existencia animal, características y después una existencia vegetal inequívoca. Por esto, según el principio de la selección natural con divergencia de caracteres, no parece increíble que tanto los animales como las plantas se puedan haber desarrollado a partir de alguna de tales formas inferiores e intermedias. Y si admitimos esto, tenemos también que admitir que todos los seres orgánicos que en todo tiempo han vivido sobre la Tierra pueden haber descendido de alguna forma primordial. Pero esta deducción está basada principalmente en la analogía y es inferente que sea admitida o no. Indudablemente es posible, como ha propuesto Mr. Lewis, que en el principio o en el primer comienzo de la vida se produjeron formas muy diferentes, pero si es así podemos llegar a la conclusión de que solo poquísimas han dejado descendientes modificados, pues como he hecho observar hace poco, por lo que se refiere a los miembros de cada uno de los grandes reinos tales como los vertebrados, articulados, etc., tenemos en sus conformaciones embriológicas homólogas y rudimentarias pruebas claras de que dentro de cada reino todos los animales descienden de un solo progenitor. Cuando las opiniones propuestas por mí en este libro y por Mr. Wallace, o cuando opiniones análogas sobre el origen de las especies estén generalmente admitidas, podremos prever vagamente que habrá una considerable revolución en la historia natural. Los sistemas podrán proseguir sus trabajos como hasta el presente, pero no estarán obsesionados incesantemente por la oscura duda de si esta o aquella forma son verdaderas especies, lo cual estoy seguro y hablo por experiencia será no pequeño alivio. Cesará las interminables discusiones de si unas 50 especies de zarzas británicas son o no buenas especies, si los sistemáticos tendrán solo que decidir lo que no sea fácil, si una forma es suficiente, constante y diferente de las otras para ser susceptible de definición, y acaso de serlo si las diferencias
son lo bastante importantes para que merezcan un nombre específico. Este último punto pasará a ser una consideración mucho más esencial de lo que es actualmente, pues las diferencias, por pequeñas que sean entre dos formas cualesquiera, si no están unidas por grandes intermedias, son consideradas por la mayor parte de los naturalistas como suficientes para elevar ambas formas a la categoría de especies. En lo futuro nos veremos obligados a reconocer que la sola distribución entre especies y variedades bien marcadas es que estas últimas se sabe o se cree que están unidas actualmente por gradaciones intermedias, mientras que las especies lo estuvieron por otro tiempo. Por consiguiente, sin excluir la consideración de la existencia actual de gradaciones intermedias entre dos formas, nos veremos llevados a medir más cuidadosamente la intensidad real de la diferencia entre ellas y a conceder mayor valor. Es perfectamente posible que formas reconocidas hoy generalmente como simples variedades se las pueda en un futuro juzgar dignas de nombres específicos, y en este caso el lenguaje científico y el corriente se pondrán de acuerdo. En una palabra, tendremos que tratar las especies del mismo modo que tratan los géneros los naturalistas, que admiten que los géneros como simples combinaciones artificiales hechas por conveniencia. Esta puede no ser una perspectiva tentadora, pero por lo menos nos veremos libres de las infructuosas indagaciones tras la esencia indescubierta e indiscutible del término especie. Las otras ramas más generales de la historia natural aumentarán mucho más interés. Los términos afinidad, parentesco, comunidad de tipo, paternidad, morfología, caracteres de adaptación, órganos rudimentarios y atrofiados, etc., empleados por los naturalistas, cesarán de ser metafóricos y tendrán sentido directo. Cuando no contemples ya un ser orgánico como un salvaje, contempla a un barco como algo completamente fuera de su comprensión. Cuando miremos todas las producciones de la naturaleza como seres que han tenido una larga historia, cuando contemplemos todas las complicadas conformaciones y los instintos como el resumen de muchas disposiciones útiles, todas a su posesor, del mismo modo que en gran invención mecánica, es el resultado o es el resumen del trabajo, la experiencia, la razón y hasta de los errores de numerosos obreros. Cuando contemplemos así cada ser orgánico, cuanto más interesante, hablo por experiencia, se hará el estudio de la historia natural. Se abrirá un campo de investigación grande y casi no pisado sobre las causas y las leyes de la variación y la correlación de los efectos del uso y el desuso, la acción directa de las condiciones externas y así sucesivamente. El estudio de las producciones domésticas aumentará inmensamente de valor, y una nueva variedad formada por el hombre será un objeto de estudio más importante e interesante que una especie más añadida a la afinidad de las especies ya registradas. Nuestras clasificaciones llegarán a ser genealógicas hasta donde pueda hacerse de este modo, y entonces expresará verdaderamente lo que puede llamarse el plan de la creación y las reglas de la clasificación. Indudablemente se simplificará cuando tengamos a la vista un fin definido. No poseemos ni genealogías ni escudos de armas, y hemos de descubrir y seguir las numerosas líneas genealógicas divergentes en nuestras genealogías naturales, mediante los caracteres de toda clase que han sido heredados durante mucho tiempo. Los órganos rudimentarios habrán infaliblemente sobre la naturaleza de conformación pérdidas de hace mucho tiempo, de especies y grupos de especies llamados aberrantes, y que pueden elegantemente llamarse fósiles vivientes. Nos ayudarán a formar una representación de las antiguas formas orgánicas. La embriología nos revelará muchas veces la conformación de algún grado oscurecido de los prototipos de cada una de las grandes clases. Cuando podamos estar seguros de que todos los individuos de una misma especie y todas las especies muy afines de la mayor parte de los géneros han descendido de un periodo no muy remoto de un antepasado y han emigrado desde un solo lugar de origen, y cuando conozcamos mejor los muchos medios de migración, entonces mediante la luz que actualmente proyecta
que continuará proyectando la geología sobre los cambios anteriores y de climas, y a nivel de la Tierra podremos seguramente conseguir de un modo admirable las antiguas emigraciones de los habitantes de todo el mundo. Aún actualmente la comparación de las diferencias entre los habitantes del mar en los lados opuestos del continente y la naturaleza de los diferentes habitantes de este continente en relación con sus medios aparentes de migración pueden dar alguna luz sobre la geología antigua. La noble ciencia de la geología pierde esplendor por la extrema imperfección de sus registros. La corteza terrestre con sus restos enterrados no puede ser considerado como un rico museo, sino como una pobre colección hecha al azar en pocas ocasiones. Se reconocerá si la acumulación de cada formación fosilífera importante ha dependido de la coincidencia excepcional de circunstancias favorables y que los intervalos en el blanco entre los pisos sucesivos han sido de gran duración y podemos estimar con alguna seguridad la duración de estos intervalos por la comparación de formas orgánicas precedentes y siguientes. Hemos de ser prudentes al intentar establecer por la sucesión general de las formas orgánicas correlación de rigurosa contemporaneidad entre dos formaciones que no comprenden muchas especies distintas. Como las especies se producen y se extinguen por causa de obra lentamente y que existe todavía y no por actos milagrosos de la creación, y como la más importante de todas las causas de modificación orgánica es una que es casi independiente del cambio y aún a veces del cambio brusco y de las condiciones físicas, o sea, la relación mutua de organismo a organismo, pues el perfeccionamiento de un organismo ocasiona el perfeccionamiento o la destrucción de otro. Resulta que la magnitud de las modificaciones orgánicas en fósiles o formaciones consecutivas sirve probablemente como una buena medida del lapso de tiempo relativo, pero no del absoluto. Un cierto número de especies, sin embargo, reunidas, formadas en un conjunto, pudieron permanecer sin variación durante un largo periodo, mientras que dentro del mismo periodo alguna de estas especies emigraron a un nuevo país o entrando en competencia por formas extranjeras pudo modificarse, de modo que no podemos exagerar la exactitud de la variación orgánica como medida de tiempo. En el porvenir veo ancho campo por investigaciones y mucho más interesante. La psicología se basará seguramente sobre los cimientos bien hechos ya por el Mr. Herbert Spencer de la necesaria adquisición gradual de cada una de las facultades y actitudes mentales. Se proyectará mucha luz sobre el origen del hombre y sobre su historia. Autores eminentísimos parecen estar completamente satisfechos de la hipótesis de que cada especie ha sido creada independientemente. A mi juicio, se aviene mejor con lo que conocemos de las leyes fijadas por el Creador a la materia y que la producción y la extinción de los habitantes pasados y presentes de la Tierra hayan sido debidas a causas secundarias, como las que determinan el nacimiento o la muerte del individuo. Cuando considero todos los seres no como creaciones especiales, sino como los descendientes directos de un corto número de seres que vivieron mucho antes, descendientes, y que se les depositase la primera capa del sistema cámbrico, que me parece que se ennoblecen. Juzgando por el pasado, podemos deducir con seguridad que ninguna especie viviente transmitirá sin alteraciones sus semejanzas hasta una época futura lejana. Y de las especies que ahora viven, poquísimas transmitirán descendientes de ninguna clase a edades remotas, pues la manera como están agrupados todos los seres orgánicos muestra que en cada género, con mayor parte de especies y en muchos géneros todas, no han dejado descendiente alguno y se han extinguido por completo. Podemos echar una mirada prolífera al porvenir hasta el punto de predecir que las especies comunes y muy extendidas que pertenecen a los grupos mayores y predominantes serán las que finalmente prevalecerán y procederán especies nuevas y dominantes. Como todas las formas orgánicas vivientes son descendientes directos de las que vivieron hace mucho tiempo,
en la época cámbrica podemos estar seguros de que jamás se ha interrumpido la sucesión ordinaria por generaciones y de que ningún cataclismo ha desolado el mundo entero. Por tanto, podemos contar con alguna confianza, con un porvenir seguro de una gran duración, y como la selección natural obra solamente mediante el bien y para el bien de cada ser, todos los dones intelectuales y corporales tenderán a progresar hacia la perfección. Es interesante contemplar un enmarañado ribazo cubierto por muchas plantas de varias clases, con aves que cantan en los matorrales, con diferentes insectos que revolotean y con gusanos que se arrastran entre la tierra húmeda, y reflexionar que estas formas primordialmente construidas, tan diferentes entre sí y que dependen mutuamente de modos tan complejos, han sido producidas por leyes que obran a nuestro alrededor. Estas leyes, tomadas en un sentido más amplio, son la del crecimiento con reproducción, la de la herencia, que casi está comprendida en la de la reproducción, la de la variación por la acción directa o indirecta de las condiciones de vida y por el uso y el desuso, la razón del aumento tan elevada, tan grande, que conduce a una lucha por la vida, y como consecuencia la selección natural que determina la divergencia de caracteres y la extinción de formas menos perfeccionadas. Así la cosa más elevada que somos capaces de concebir, o sea, la producción de los animales superiores, resulta directamente de la guerra de la naturaleza, del hombre y de la muerte. Hay grandeza en esta concepción de que la vida en sus diferentes fuerzas ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha sido girando según constante la ley de la